aquí lo que tienes es que tener las manos para hacerlo, que eso se consigue con muchos años de experiencia, etcétera, pero es un resultado, desde mi punto de vista, muy positivo porque pesa poco y al final la madera la puedes tratar muy bien y puedes conseguir acabados superficiales muy buenos. O sea que no hay que descartarlo. Hay una técnica mixta que hemos estado empleando últimamente, que es hacer estas cuadernas con la impresora 3D y luego pues aplicar pues, films como hay en aeromodelismo para hacer perfiles de aviones, etc. Podría ser otra opción, ¿no? si tenéis la posibilidad de... Y si no, pues esta técnica es planos, trasladar el plano a la madera, cortar con el cúter, en fin, artesanal, laborioso, pero pienso que desde el punto de vista hidrodinámico efectivo, por las características, siempre y cuando pues, sea un diseño que cumpla con lo que hemos estado viendo. Vale, aquí he puesto esta foto un poco en plan cachondeo, porque evidentemente nadie tiene en su casa un canal de experiencia hidrodinámica para probar su modelo, ¿vale? Pero bueno, quiero deciros que esto es lo que realmente... El diseño naval comienza con las simulaciones en CFDs, que son Computer Fluid Dynamics, que son softwares para que, digamos, partiendo de una base, de un diseño con unas condicionantes, unas características que la persona que quiere el barco está buscando, se hacen esas simulaciones con estos softwares especializados. Hay muchos, MaxSurf, FreeShip, hay diferentes softwares, y luego se genera una maqueta que se lleva al canal de experiencia hidrodinámica para comprobar que los valores obtenidos durante las simulaciones se correspondan con los valores que luego este canal de ensayo nos va a trasladar. Estos barcos van llenos de sensores por todos los lados, están conectados con ordenadores, van mirando muchas cosas. Aquí, por ejemplo, podéis ver la ola de proa que se está generando, ¿no? Además, tienen un sistema de cámaras para luego estudiar a cámara lenta cómo es el comportamiento del casco. Es decir, esto ya es el paso previo a la construcción final del barco, con lo cual ya saben mucha información. Todo lo que necesitaban ya para crear el barco de verdad, con esto lo tienen. Esto es un ferry, es un modelo de ferry con waterjet y como veis es un trimarán, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, he visto muchos vídeos con todo este rollo de los barcos. La verdad es que me ha apasionado bastante, dentro de mis limitaciones para poder comprender según qué conceptos, pero sí que la verdad es que para mí ha sido una aventura, para nuestro equipo, para Infamous, ha sido una aventura todo el tiempo que le hemos dedicado y todo como se suele decir, lo importante es el camino, ¿no? ¿Y esto lo hay en Mallorca? Estos canales, no, yo en Mallorca no conozco ninguno. El que conozco es el del INTA, que está en Madrid. En el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales tienen un canal de experiencia hidrodinámica. Y bueno, hay muchos más por el mundo, etcétera, ¿no? Pero sí que este es estuve viendo, creo que estas fotos son de allí, precisamente, para documentar esto. Como no tenemos el canal, yo os voy a proponer algo más rústico, ¿vale? Bastante más rústico, que es un poco rollo de explicar, pero que, bueno, creo que lo vamos a entender. Esto es una piscina y estos son 3 poleas, ¿vale? Y aquí hay un peso. Y aquí tenemos 2 líneas. Estas líneas son la distancia. Como sabemos, la velocidad igual es a distancia partido por tiempo, ¿vale? Supongamos que hemos hecho nuestro barco, no sabemos cómo funciona. Está ahí, es bonito, lo queremos. Nos ha llevado mucho trabajo hacerlo y estamos muy ilusionados. Que puede ser una castaña, lo puedes probar y decir, bueno, pues yo creo que va bien. Creo que va bien respecto a ¿qué? A otros barcos que has hecho, no, es el primero que haces, no lo sabes cómo va, a no ser que tú lo compares con el de tu amigo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una manera de obtener datos y de ser un poco más científicos es hacer pruebas y con recursos reducidos, ¿no? Es el ejemplo que traemos aquí. Es decir, la fuerza que va a necesitar este barco una vez alcance esa velocidad de casco, ¿vale?, nos va a permitir tener esta velocidad.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, es más farragoso aquí de entender? Yo voy a ir poniendo diferentes tipos de pesos, ¿vale? Voy a empezar con 1 kilo, luego 2 kilos, 3 kilos, etcétera, para ir viendo. Pero hay un momento que es de aceleración, es decir, en el momento que soltamos el peso, el barco comienza a acelerar, alcanza la velocidad de casco y luego se mantiene con su velocidad de casco, que es lo que habíamos estado viendo antes. Es decir, que no va a ser lo mismo esta línea de comienzo, esta va a ser siempre la misma, ¿vale? La de llegada, pero la línea de comienzo, de medición, va a variar cada vez que yo varíe el peso. Es decir, yo tengo que ver que el barco comienza a navegar, suponiendo que queráis montar este pollo, ¿eh? O sea, luego ya cada uno hará lo que le dé la gana, pero voy a soltar el peso, el barco está parado, va a comenzar a acelerar, alcanzará su velocidad de casco X, no la sabemos, y esa velocidad se va a mantener uniforme hasta llegar a la otra línea. Eso va a ser la velocidad real de nuestro barco, ¿vale? Y será nuestra velocidad real en función de una fuerza que hemos aplicado, que es igual al peso, ¿vale? No sé si se está entendiendo. No es, bueno, yo es que a mí me gusta ser así muy brasa, muy pesado, ¿vale? Para lograr una determinada velocidad del modelo será necesario probar con distintos valores de P, que es el peso que vamos a aplicar en la polea, ¿vale? Y por tanto habrá que reubicar la línea roja en función del valor del peso que vamos a utilizar, ya que al comenzar la medición de velocidad el movimiento del barco debe ser uniforme, que es lo que hemos explicado. Bien, ahora vamos a entrar en el tema de la potencia. Tenemos un motor que es eléctrico y lógicamente pues vamos a necesitar una potencia para conseguir esta velocidad, porque no vamos a ir con el peso estirando de las regatas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trasladar esta fuerza necesaria para alcanzar nuestra velocidad de casco con nuestro panel solar? Bueno, pues sabemos que la potencia es igual a la fuerza de empuje en newtons, que newtons para esto normalmente vamos a poner algo que pesará en kilos, pondremos 2 de arroz, lo que sea, y tal, lo multiplicamos por 9,8, que es la aceleración, y obtenemos el valor en newtons, ¿vale? Y V, que es la velocidad que nos va a dar en metros por segundo, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Buscamos la potencia en vatios, ¿vale? Esta creo que la he repetido, sí, ¿vale? Y os ponemos un ejemplo. Tenemos un peso de 2 kilos, que es el que hemos aplicado. La distancia entre estas dos líneas ha sido de 20 metros y el tiempo que ha tardado han sido 20 segundos. Pues aplicando la fórmula vamos a obtener que para hacer eso necesitamos 19,6 vatios, ¿vale? A esta potencia, lógicamente, como os decíamos antes, esto es lo bonito, hay que aplicarle las pérdidas, es decir, se le suma un 20% más debido a pérdidas en el conjunto propulsor, ¿vale? Cojinetes, eje de la hélice, engranajes, etc. Con lo cual, al final, en números redondos estaríamos en unos 25 vatios para conseguir esto. Esto es ya tener datos reales sobre vuestro barco. De una manera, desde luego, tremendamente empírica, muy práctica y bueno, ejecutarlas es algo complejo. O sea, luego miraré a ver si tengo alguna foto de una especie de andamio con unas poleas que hice y tal. Bueno, la determinación de la fuerza y la potencia de empuje es fiable, aunque no se tienen en cuenta pérdidas por rozamientos. Aquí, evidentemente, las poleas pues también tienen una fuerza de rozamiento, etcétera. Si llevan cojinetes de bola, pues mejoraremos un poco, pero bueno. Y importante, esto para mí es lo más complicado. Cuando dices, ahora voy a la velocidad de casco, pues técnicas 1000, coger el teléfono, ponerlo en cámara lenta y ver cuando ya el casquito ya tiene las 2 olas formadas, la de pro y la de popa, y decir, ya estoy en la velocidad de casco, aquí pongo la línea, con 1 kilo, con 2 kilos, con 3 kilos, bueno, según veamos. Claro, como al final esa distancia va a ser la que nos dé la velocidad, pues ya luego todos los cálculos están vinculados, ¿vale?
Para determinar el conjunto motor hélice para el barco, vamos a hacer un montaje distinto, ¿vale? Ahora olvidaros de el que os he explicado antes y ahora nos vamos a este montaje, que es interesante. También son las 3 poleas, las vamos a rentabilizar, pero ahora vemos que aquí tenemos nuestro barquito, aquí tenemos las poleas y aquí tenemos que hay un peso encima de una báscula, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver el empuje que tenemos ya montado, es decir, tenemos nuestro barco, tiene puesta su hélice, aquello ya funciona, pero ¿cómo va esto? ¿Cómo lo medimos? Al canal, no, sale caro, ir al canal del INTA. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de iniciar la prueba, está sobre el suelo el peso, ¿vale? Vamos a hacer diferentes mediciones porque lógicamente no vamos a toda velocidad todo el tiempo, habrá momentos que sí, pero podemos, quiero decir que cuando queráis caracterizar cómo funciona vuestro modelo, lo suyo es utilizar diferentes posiciones del acelerador, es decir, pruebo hasta aquí y tomo notas, pruebo hasta aquí, tomo notas, le doy a tope con la maquinaria y tomo notas, ¿vale? Habrá gente que dirá, no, a mí solo me interesa saber cuándo esto va a máxima potencia, ¿vale? Podemos tener, digamos, 2 escenarios, ¿no? A ver, espera, esto me ha saltado una. Vale, sí. Podemos tener 2 escenarios, que es una en la cual nosotros vamos a mirar el empuje máximo, ¿vale? Es decir, sí, vale, sí. Igual a la fuerza de empuje F. ¿Vale? Eso cuando se va a dar, cuando esté equilibrado el conjunto, es decir, yo acelero, pero el peso no se va a mover. Acelero, la báscula voy viendo la diferencia que se establece y llega un punto en el que yo digo, el barco está empujando con 1 kilo de fuerza, ojalá, os digo ya 1 kilo de fuerza es un buen valor con un panel de estos. Y con mi conjunto, pues de esta manera yo voy a saber cuál es el máximo. Pero, ¿qué pasa aquí? Que aquí vamos a añadir el voltímetro, el amperímetro y el tacómetro para hacerlo todo esto más divertido, ¿vale? Y es en el momento en el que el barco ya consigue levantar el peso, ¿vale? Incrementaremos el régimen de entrada. Es que esto está un poco... Lo voy a contar con mis palabras. ¿Cuál es el tema aquí? Imaginaros que nosotros podemos coger y medir la tensión, la intensidad y las revoluciones del barco. Con esto vamos a tener algo súper interesante, porque vamos a poder sacar la curva de par que nos está dando el conjunto. Es decir, la curva de par es lo que nos entrega la potencia, el par que nos va a dar real nuestro montaje. Cuando cogemos unas gráficas de motores eléctricos, pues en el datasheet normalmente te ponen esa curva de par, te dan un voltaje fijo, y dice... Esta medición se hace a 24 voltios, yo tengo este motor que es el Mabuchi no sé qué, por ejemplo este es un Mabuchi RS380, por poner un ejemplo, con sus gráficas y con toda la historia, y yo voy a ver cuándo va a consumir más el motor, ¿vale? Y voy a ver cuándo me va a dar la potencia máxima. Pero esto es normalmente unos cálculos que te da el fabricante y que, vale, son orientativos, te pueden servir para la fase inicial de diseño, pero no es tu barco real ahí con su peso, con sus defectos, con su placa, con toda esa historia. Para obtener esa curva de verdad, lo que nosotros vamos a hacer es coger y estar, por ejemplo, pongo el acelerador, ¿vale? Tengo un determinado empuje, lo que decíamos de la báscula. Mido a qué voltaje, que normalmente en el voltaje no vais a tener variación, va a ser el voltaje del panel, lo que dé, porque el panel siempre quiere dar su determinado voltaje y luego jugaremos con la intensidad, ¿vale? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque si nos pasamos con la intensidad, el panel se va para abajo. Esto, no olvidemos que tenemos una placa que no es ilimitada. Si fuera una batería, pues a la batería le iríamos pidiendo más intensidad, y lo que haríamos es que reduciríamos la autonomía del barco. Pero no le va a pasar nada, pero el panel sí. Si el panel está diseñado para dar 2 amperios
y nosotros vemos que con este conjunto, con esta exigencia que le estamos dando, el panel coge y se pasa de los 2 amperios, se va para abajo y empieza a hacer ¡guau! ¡guau! Y no queremos eso. Hoy Carlos ha traído unas placas que explicamos en el taller de electrónica que evitan, o digamos, cuando detectan que eso sucede, ellos mismos hacen el reseteo. O sea, es como si tú tuvieras superpoderes, te adelantases a ese detalle y bajaras el acelerador, ¿vale? del barco, pero lo hace la placa de manera automática. En cualquier caso, cuando estamos diseñando, por eso os comentaba lo de ir tomando medidas y saber si os estáis pasando o si estáis pidiendo más de lo que os entrega el panel, es interesante, porque como un ejemplo real del tema. Yo tengo este barco montado y le he puesto esta hélice, y cuando voy a probarlo resulta que como la hélice tiene mucho paso o el diámetro es muy grande, me estoy pasando de intensidad. ¿Qué hago? ¿Tiro el barco? No, cambio la hélice, pongo una hélice más pequeña. Al poner una hélice más pequeña, yo ya no le voy el motor no va a necesitar más intensidad, va a necesitar menos, porque le estoy obligando a menor esfuerzo. Al revés, veo que voy sobrado, que le puedo sacar más intensidad al panel, le pongo una hélice más grande, o aumento el paso. Yo puedo conseguir, digamos, una mayor potencia con las dos cosas, aumentando un diámetro o aumentando el paso, ¿vale? Es un ejemplo. Yo sé que esto, montarlo, pues es un poco farragoso, pero al menos quería mostraros una manera empírica de que podáis tener valores, de que podáis sacar vuestra gráfica de vuestro barco. Es decir, si esto lo hacéis con cariño y vais tomando datos y los vais apuntando en diferentes circunstancias con diferentes hélices, vais a poder tener mucha información sobre vuestro barco para un futuro mejor diseño, etc. Si no, de la otra forma, es todo un poco más libre albedrío, a ver qué pasa, cómo me ha quedado, cómo funciona, etc. Bueno, como decía, hay otro factor que es interesante y es saber a qué revoluciones por minuto, por lo del tacómetro, se está produciendo todos estos datos, este binomio de tensión e intensidad que yo estoy midiendo con este conjunto de motor hélice. Lo que pasa es que medir las revoluciones, salvo que tengas un sensor allí puesto, es complicadillo, es complicadillo. Hay una fórmula que os la he traído para que, si habéis conseguido sacar los valores de potencia, pues podáis trasladarlo aplicando la fórmula, porque las revoluciones por minuto del giro del motor es igual a la potencia por 60 partido por el par en newtons del motor, pero esto tendríamos que tener el datasheet, que os comentaba antes, ¿vale? Por 2 por pi. Entonces, quiero decir, ¿cuál sería el bueno? El que estáis midiendo realmente. Con esto podríais tener una interpretación aproximada, ¿vale? Porque lo que, digamos, es lo realmente interesante es que podáis medir con el tacómetro, con el amperímetro y con el voltímetro. Ya digo que el voltímetro seguramente os vais a mover en siempre el mismo valor. El que os va a fluctuar más es el de la intensidad en función de la hélice que pongáis o el motor. Vale. No, aquí lo para atrás. Vale, como consejos. Si vais a hacer un catamarán, hay un problema añadido que tenéis que tener en cuenta, y es que son 2 cascos y estos 2 cascos van generando cada uno su tren de olas. Entonces, lo ideal es que si le deis una separación, esto se ve muy fácil cuando los ponéis a navegar, porque van haciendo las olitas. Es decir, si yo tengo no tengo aquí ninguna imagen, pero si tenéis dos cascos, por ejemplo, este y otro igual aquí al lado, este en proa va a hacer una ola, y esta ola, lo suyo es que pase por detrás de la popa del otro casco. Si está muy cerca, va a pegar en el casco y va a generar también un poco de fricción, ¿vale? Con lo cual va a reducir la velocidad de
de nuestro conjunto. Entonces, la separación es algo por lo que conviene lo tengáis ajustable, etcétera. Es un poco lo que os comentamos de nuestro trimarán, que al final lo hicimos ajustable para poder ver, entre otras cosas, esta, ¿vale? Cuanto más grande es la hélice y gira a menos velocidad, es más eficiente. Esto viene por el número de Reynolds, que se aplica tanto en una hélice de avión como en una sumergida, porque como sabéis, la única diferencia es la densidad del fluido, el comportamiento es exactamente igual. Entonces, simplemente esto es una máxima. Hélice grande, despacio, más efectiva que hélice pequeña a mucha velocidad, ¿vale? Si la hélice va a mucha velocidad y encima está cerca de la superficie, puede provocar cavitación. Cavitación es una pérdida de rendimiento brutal. O sea, tú ves la hélice, empieza a coger aire y pierde empuje. Haciendo pruebas con motores y dentro de un safrés, nosotros veíamos que cuando ibas acercando la hélice hacia la superficie, había un momento que se genera como un tornadito, se va hacia el comienzo de la hélice, hace como una aspiración y aquí empieza a producirse espuma como si fuera una batidora. Y el barco cambia, el motor también cambia el sonido del motor, lo escuchas. Allí se produce ese cambio y el barco pierde empuje. O sea, es decir, hay que intentar evitar la cavitación, aparte que la cavitación mucho tiempo, pues bueno, también te rompe la hélice, etc. En un barco grande la cavitación es terrible porque termina destrozando las hélices. Entonces, aquí no creo que vaya a ser nuestro caso, pero sí vamos a perder rendimiento. Por lo cual, una manera de evitar esa cavitación, si utilizáis una hélice muy pequeña que gira a mucha velocidad, que también va a tener más tendencia, cuanto más rápido vaya la hélice, más posibilidades tendréis de cavitación. Pues es añadir presión hidrostática, es decir, sumergir la hélice más, es decir, con ese baremo que hemos comentado antes,